Hola mis queridos hermanos, un saludo muy pero muy cordial para todos y cada uno de ustedes. ¿Se han preguntado ustedes por qué si Jesús fundó una única iglesia hace más de 2000 años, al día de hoy tenemos más de 100.000 iglesias y todas con doctrinas diferentes y todas peleándose la única iglesia de Jesús? Pues el día de hoy yo se los voy a explicar, no solamente con la palabra de Dios, sino con cifras muy claras para que a ustedes no tengan ninguna duda. Así que vamos a esto. Lo primero que tengo que decir es que esto se da por algo que se llaman los falsos profetas. Sí, señor, los falsos profetas, que son aquellas personas que vienen usurpando a nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo envió. El detalle de esto es que estos falsos profetas ya nuestro Señor Jesucristo nos había advertido. Si nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15, miren lo que nos dijo nuestro Señor. Guardaos de los falsos profetas. Ahí está. Guárdense de los falsos profetas. Ya Jesucristo sabía que en algún momento iban a aparecer los falsos profetas, porque en el Antiguo Testamento también hubo falsos profetas. Y miren lo que dice, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, vienen mansitos, vengo a servirle, a llevarle la palabra del Señor, mire, en fin, todas esas cosas tan amables y tan bonitas que dicen, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesucristo, pero por dentro son lobos rapaces, por dentro son lobos que andan despelucando a las ovejitas como yo les voy a mostrar. Entonces, mis queridos hermanos, ya Jesucristo nos había advertido que iban a aparecer los falsos profetas. Sobre los falsos profetas, después les voy a subir un tema completo. Pero en este sentido, en el tema que estamos hablando, un falso profeta es aquel que sabiendo que Jesús fundó una única iglesia hace más de 2000 años, a él no le importa. Él necesita fundar la suya por sus propios intereses, él necesita tener sus propios seguidores, en fin, con la excusa de que está salvando almas. Ahora, no nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo solamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. También se llama Mateo 24, versículos 23 y 25. Miren lo que nos repitió el Señor ahí. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos Cristos o Mesías. Por eso es que le dicen a usted, véngase para mi iglesia, haga una oración y ya usted es salvo, aleluya, gloria a Dios. Por eso es que le dicen eso, ojo, falsos Cristos y falsos profetas. Ahí está. El Señor la tenía clara, iban a aparecer muchos falsos profetas. Y miren cómo vienen ellos, miren, porque para que ustedes no vayan a creer que es que vienen hablando mal de Dios, haciendo cosas que no son, mire, dice, y harán grandes señales y prodigios, grandes portentos, grandes milagros, grandes prodigios, porque sabe que así la gente cae más fácil. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor sabía que aún a muchos de su iglesia, a los escogidos, los iban a engañar, que es lo que hemos estado viendo. Versículo 25, os lo había dicho antes, es decir, el Señor lo advirtió varias veces. Que usted no lo sepa, o que usted no se haya querido dar cuenta, o no se haya dado cuenta, es otra cosa, pero el Señor lo advirtió varias veces. Dejemos a nuestro Señor Jesucristo ahí. Vamos a mirar ahora uno de los apóstoles, que Pedro también lo dijo, pero vamos a mirar lo que nos dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Miren lo que nos dice. Dice, y ahí es donde vamos a encontrar la verdadera razón de por qué existen más de 100.000 iglesias al día de hoy cuando Jesús fundó una sola. Miren, dice así, 1 de Timoteo 6, 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pero ojo lo que dice el versículo 5, miren lo que dice el versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Termina diciendo esto, póngale cuidado, que toman la piedad o la fe como fuente de ganancia. Sí, señores, en un 90% lo que ellos tienen es que toman la fe como una fuente de ganancia, de vivir, de conseguir riquezas. Hermano, ahí está la verdadera razón de por qué
Si Jesús fundó una única iglesia hace más de 2000 años, al día de hoy tenemos más de 100.000 iglesias diferentes y peor, cada semana se siguen fundando más. Entonces, mis queridos hermanos, les voy a poner ahora un ejemplo con cifras claras para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Aparece un falso profeta. Bueno, les voy a recordar primero que estamos en enero del año 2024. Yo estoy en Colombia, entonces les voy a dar cifras colombianas, pero ustedes pueden hacer la conversión a sus países. Cada uno en su país puede hacer la misma conversión y da igual porque el diezmo es el 10% de lo que la persona recibe. Entonces, en mi país, Colombia, para este año 2024, el salario mínimo está en 1.300.000 más 162.000 pesos de un auxilio de transporte. La persona recibe, por tanto, 1.462.000 pesos. Eso recibe una persona, 1.462.000 pesos. Entonces, aparece un falso profeta, advertido ya por nuestro Señor Jesucristo, ya nos dijo el apóstol Pablo que toman la fe como una fuente de ganancia, y él dice, bueno, si yo me fundo una iglesia, entonces, cuando yo tenga 10 personas, yo ya me gano un salario mínimo, 1.462.000 pesos, con solo que tenga 10 personas en su iglesia. Pero él está proyectándose mucho más, y él dice, cuando yo tenga 100 personas, entonces cuando tenga 100 personas, ya recibe, ojo, como diezmo mensual, 14.620.000 pesos con solo tener ya 100 personas en su iglesia. Pero él pone a todo el mundo a trabajar porque quiere salvar muchas almas, entonces venga más gente, y él sabe que cuando tenga 1.000 personas, él se va a ganar mensual 146.200.000 pesos solo de diezmos. Pero él sueña mucho más grande, es bueno para hablar, es bueno para todo lo que ellos hacen, que ya nos dijeron, y él sabe que cuando lleguen a 10.000 personas en su iglesia, él va a recibir nada más y nada menos que mensual 1.462 millones de pesos con una iglesia de 10.000 personas. Pero todavía va más allá. ¿Por qué? Porque ellos tratan de conquistar futbolistas que ganan mucho más que un mínimo, actores que ganan mucho más que un mínimo, empresarios que reciben mucho más que un mínimo. En fin, ellos buscan este tipo de personas porque esta cifra de 1.462 millones puede aumentar considerablemente si en estas 10.000 personas hay 1.000 que pertenecen a un extracto más alto y reciben mucho más dinero. Pero no contentos con eso, no contentos con ello, entonces ellos piden que usted sea padrino de algo, piden ofrendas, piden primicias, piden inscribirse en el libro de la vida algunos y eso significa dinero, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, esto se sube a una cifra exagerada, por eso es que los vemos a ellos millonarios de un momento a otro, por eso es que vemos a muchos de ellos con propiedades por todas partes, en fin, viviendo de una manera que nosotros, ganándonos un mínimo, jamás alcanzaremos a llegar siquiera a un poquito de cómo muchas de estas personas viven. Y uno ve a algunos que tienen mansiones, yates, aviones privados, en fin. Pero ustedes ya saben entonces lo fácil que es hacer eso para un falso profeta que no le importan las almas, que no le importa la salvación, que a lo mejor hasta ni crea. Yo he conocido a algunas personas que dicen, no, es que eso es tan buen negocio que yo me voy a meter a hacer eso. O sea, no tienen ningún amor por la verdad, ni por la salvación, ni por las almas. Lo único que les interesa es estas cifras que les estoy dando. Entonces, mis queridos hermanos, yo entiendo que un falso profeta lo haga, porque ya el Señor nos había advertido. Son lobos rapaces, aunque vengan vestidos como ovejitas. Ojo. Entonces, yo entiendo que un falso profeta lo haga en un porcentaje muy alto, tampoco el 100%, pero en un porcentaje muy alto, digamos el 90%, lo haga porque tiene muy claro el beneficio que va a recibir. Pero que usted, mi querido hermano, se deje engañar tan fácilmente por no coger las Sagradas Escrituras, por no coger la Biblia y estudiar los temas a profundidad, eso sí me parece muy ingenuo. Y con todo respeto se lo digo. Ahora yo le voy a dar unos datos para que usted tenga en cuenta, téngalos en cuenta si le parece, téngalos. Pero lo único que tiene que hacer es simplemente coger su Biblia, anotar estas citas bíblicas y leerlas a ver si le estoy diciendo verdad o mentira. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un poquitico ese tema del diezmo
para quién era, en fin. Vamos a mirar un poquitico sobre este tema. Lo primero que les voy a decir es que el diezmo en Israel era una vez al año. Ojo, no cada semana, cada 15 días o cada mes o cada que se reúnen como se lo ocurran a ustedes en estas iglesias. ¿Quiere comprobar que era una vez al año? Deuteronomio 14:22. Lea lo que ahí está. Otra cosa, no se podía dar en dinero sino en productos del campo. Ojo, en Israel el diezmo no se podía dar en dinero. El diezmo era en productos del campo. En productos del campo. ¿Lo quiere corroborar? Levítico 27, 30-32, el mismo Deuteronomio 14:22, Segunda de Crónicas 31, del 1 al 4. Ahí están. Mire a ver si es verdad o si es mentira. Era en productos del campo. Sigamos. Era un mandato exclusivo para el pueblo de Israel, nunca para la iglesia fundada por Jesús. ¿Lo quiere corroborar? Segunda de Crónicas 31, del 4 al 5. Era un mandato, repito, exclusivo para el pueblo de Israel, para el antiguo pacto, no para la iglesia fundada por Jesús. No hay un versículo bíblico donde Jesús le diga a sus discípulos que van a vivir del diezmo y le diga a toda la multitud que le den el diezmo, ya no a los sacerdotes levitas, sino a los apóstoles. No existe. Ahora, además de eso, nosotros los cristianos ya no estábamos bajo la ley. Esto era un mandato para el pueblo de Israel que estaba bajo la ley, pero nosotros los cristianos ya no estamos bajo la ley. ¿Lo quieren corroborar? Gálatas 3, 23-25, Segunda de Corintios 3, todo el capítulo 3, del 1 en adelante, lo pueden leer. Romanos 7, del 1 al 4, y otros más, pero con esto creo que es suficiente para que ustedes se den cuenta que nosotros ya no estamos bajo la ley, que nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ahora, pero además de esto les voy a dar algunos detalles más. Bueno, yo aquí estoy haciendo un resumen, les pudiera dar muchísimo más, pero estoy haciendo un resumen porque solamente les quiero dejar claro el tema. Ya ustedes el día de mañana, por ejemplo, si quieren saber más sobre el diezmo, yo tengo un montón de videos sobre el diezmo que ustedes pueden buscar y mirar el diezmo antes de la ley, dentro de la ley y en el Nuevo Testamento para que estudien todos los pasajes bíblicos que hay que mencionan el diezmo y los puedan mirar detalladamente. Entonces, además de esto, mis queridos hermanos, cuando usted va a esas iglesias le dicen, traiga para acá el diezmo del Señor. Te pregunto, ¿para ti quién es el Señor? Porque para mí el Señor es Jesucristo, que es Señor de señores, Rey de reyes. Entonces, si el diezmo es para el Señor y Jesucristo es el Señor, ¿usted se ha preguntado por qué en los evangelios nunca le llevaron un diezmo a Jesús? Miren lo que le estoy diciendo. Traiga para acá el diezmo del Señor, le dicen a ustedes esos falsos profetas. Pero resulta de que cuando el Señor estuvo en medio de nosotros, en la persona del Hijo, jamás nadie le dio un diezmo. ¿No se dan cuenta que algo pasa ahí? ¿Que algo raro pasa ahí? Pues yo le voy a decir de una vez por qué no. Resulta de que el diezmo era para los levitas, para los sacerdotes levitas y para los levitas que servían en el templo, en el pueblo de Israel. Y Jesucristo no era levita, Jesucristo era de la tribu de Judá. Entonces esa era la razón por qué los judíos jamás le iban a dar un diezmo a Jesús, porque ellos tenían muy claro para quién y a quién se le debía entregar el diezmo. Eso no es como ahorita un montón que se llaman que cristianos y no tienen claro, él es mi pastor, entonces como es mi pastor, me pide el diezmo del Señor, entonces yo se lo llevo. No, así no era. Por eso es tan importante uno estudiar y profundizar en estas cosas antes de dejarse despelucar de esa manera. ¿Sí? Ahora, usted verá qué hace con su plata, usted verá a quién se la regala, pero que no se la quiten engañándolo de esa manera. Entonces, además de esto, yo les voy a decir lo siguiente, y les tengo otro dato más antes de eso, les tengo otro dato más. Como el diezmo era para los levitas, sacerdotes levitas que servían en el templo, y en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron ese templo. Hoy solo queda el muro de los lamentos que nosotros lo vemos cada rato por televisión, donde van los judíos a lamentarse. Se acabó en Israel el sacerdocio levítico, porque ya no tenían el templo para ofrecer sacrificios. Y desde el año 70 que se acabó en Israel el sacerdocio levítico, los judíos, los que estaban obligados por la ley a dar el diezmo, jamás volvieron a darle un diezmo a nadie, porque ellos sí saben para quién era y a quién se lo tenían que entregar y a dónde lo tenían que llevar, que era el templo de Jerusalén. Entonces, ¿a usted no le parece muy curioso
que los judíos era para quienes era este mandato, no den diezmos, pero que ahorita aparezcan unos bandidos, ladrones, falsos profetas y le estén cobrando un diezmo, cuando no son levitas, cuando no pertenecen al pueblo de Israel. Ojo, porque es que es increíble la gente como se deja engañar. Pero además de esto, entonces le voy a dejar otro dato. Resulta que en el pueblo de Israel no solamente había un diezmo, en el pueblo de Israel había 3 diezmos. Diezmo en hebreo se dice masher. Entonces, estaba el masher rishon, primer diezmo, que era el diezmo para los levitas. El segundo diezmo era el masher ani, que era un diezmo que comían en una fiesta de peregrinación en Jerusalén. Y el tercero, el masher sheni. El diezmo masher sheni era el diezmo de los desamparados, que era para las viudas, para los huérfanos, en fin, el diezmo de los desamparados. También tenían que separar una porción al año, también una vez al año, para los desamparados. Entonces, mis queridos hermanos, en Israel no solamente había un diezmo, habían 3 diezmos. Y esta es la razón, para que después no me lo estén preguntando, de por qué la Iglesia Cristiana Católica siempre ha pedido un diezmo también, que es un día de trabajo al año como diezmo, un día de trabajo al año como diezmo, pero lo pide es porque está haciendo referencia al diezmo de los desamparados. Esa plata se reúne, se envía a Roma y en Roma se utiliza para todas aquellas misiones que tiene la iglesia en el mundo entero, donde ayuda a los más necesitados. ¿Por qué se hace una vez al año? Se hace una vez al año porque en el pueblo de Israel era una vez al año. Entonces, por eso se hace una vez al año. Y por eso es que se pide en la iglesia católica un día de trabajo al año como diezmo, porque como habían 3 diezmos y el Maser Sheni era para los desamparados, y entonces eso es para las ayudas que la iglesia hace en todas partes del mundo, obras sociales que tiene la iglesia por todas partes, de las que nadie habla porque eso sí no les conviene. Para hablar mal de la iglesia están prestos para cualquier cosa, pero para mostrar todo lo que la iglesia hace en el mundo entero en bien de los más necesitados, eso sí, no lo pueden, eso sí no lo van a mostrar ellos nunca más. Ahora, vuelvo y repito, usted con su plata puede hacer lo que quiera porque al fin y al cabo es suya. Si usted todo lo que tiene lo quiere regalar, hágale, regalo. Pero que no lo vengan a engañar y a quitársela de esta manera con la palabra, porque la palabra de Dios no, al menos para los cristianos, para el Nuevo Testamento, para los verdaderos cristianos, Jesucristo no ordenó ni pagar diezmos, ni ordenó a sus discípulos vivir del diezmo. Más, ni siquiera él cobró diezmos, sabiendo que él es el Señor de señores. Ah, que es que tiene mucho dinero y usted puede hacer con él lo que quiera, listo. Pero le voy a decir algo que puede hacer con ese dinero, y es que lo quiere regalar, que no se lo quiten así, pero si lo quiero regalar, búsquese una persona necesitada, que en el mundo hay muchas personas que no necesitan ayuda. Ayúdelos a ellos como diezmo, y yo le garantizo que eso sí le da punticos muy altos para poder llegar al reino de los cielos. Por el otro lado, solamente le están engañando. Le están haciendo creer que le está robando a Dios, cuando en realidad lo que están es simplemente manipulándolo para que usted les lleve el diezmo a ellos, para ellos enriquecerse, porque, como dice el apóstol San Pablo, han tomado la fe como una fuente de ganancia, y como ya nos lo había advertido nuestro Señor Jesucristo, eso iba a pasar. Entonces, mis queridos hermanos, espero ser claro. Cada año voy a volver a hacer este video con cifras nuevas, porque ustedes tienen que, si otros se dejaron engañar y si ellos quieren seguir engañados, vaya y venga, pero usted, mi querido hermano, no se puede dejar engañar así tan fácil de los falsos profetas. Espero que, si no me quiere creer, es que no necesito que me crea. Aquí están todas las citas bíblicas para que ustedes puedan corroborar toda la información que les estoy dando. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez y que estoy aquí para servirles. Que cualquier inquietud, con mucho gusto, me pueden preguntar cualquier tema y yo voy a estar ahí presto para colaborarles. Y para que muchos no caigan en manos de falsos profetas, como ya han caído seguramente muchos familiares, amigos y conocidos, comparte este tema con ellos, para que ellos, antes de caer en manos de estos falsos profetas, puedan revisar todo este tema y no se dejen robar tan fácilmente. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.